El informe técnico de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, que llevó a la terminación del contrato con la empresa Austral, revela que la termoeléctrica Esmeraldas 3 no puede culminarse y que sería inviable su puesta en marcha segura. La Fiscalía de Colombia ordenó la liberación del ecuatoriano Naim Massoud, a quien Ecuador pedía en extradición para que responda por el caso Encuentro. Desde hoy bajó el precio del diésel y las gasolinas Extra y Ecopaís. El presidente emitió un decreto para cumplir con los precios que ofreció tras la eliminación del subsidio. El gobierno de Donald Trump pone fin a todos los programas de permisos de reunificación familiar para ciudadanos de Ecuador y otros 6 países a partir del 14 de enero. La operación terrestre y marítima Dinamita Dorada, que permitió a María Corina Machado salir de Venezuela, comenzó el domingo. Así lo reveló el estadounidense responsable de su ejecución en una entrevista con el aliado de Coavisa, CBS. Liga y Barcelona tendrán sus alineaciones estelares para la apasionante definición del fin de semana. Pelean el vicecampeonato nacional y el segundo cupo a la Copa Libertadores. Ecuaterra descubre las lagunas de San Borja en Patate, Tungurahua, que concentra bosques pajonales y especies animales. Sus 950 hectáreas son una fuente esencial para el suministro de agua de la provincia. Viernes 12 de diciembre de 2025, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Le damos seguimiento a la situación de los proyectos del sector eléctrico del gobierno. Comenzamos. Gracias por su sintonía. Esmeraldas 3, proyecto inservible. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en una inspección técnica determinó que el proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3 es inviable porque tiene motores usados, sin certificaciones, y sus condiciones mecánicas no han permitido sostener las operaciones por más de 2 horas. Diego Cuenca informa que esas condiciones son la justificación para que CELEC busque terminar de forma unilateral el contrato con la compañía Austral. La termoeléctrica Esmeraldas 3 debió estar operativa el 27 de enero de ese año, pero la compañía Austral no cumplió los plazos para instalar esa obra de 91 megavatios y que le costaba al Estado cerca de 90 millones de dólares. 11 meses después, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en un informe técnico determinó que esa central no puede culminarse no solo por razones técnicas, sino también porque carece de integridad física. No cumple requisitos regulatorios mínimos. Su atraso es irreversible. Genera riesgos operativos, ambientales y legales que hacen inviable su puesta en marcha segura. En ese documento se registra la inspección como una radiografía del estado actual de la obra. Los técnicos evidenciaron que de los 48 motores termoeléctricos llegaron 47. De esos solo están operativos 16, con la observación de que no son nuevos porque tienen más de 2000 horas de uso y están desgastados. Además que las máquinas no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. Austral las modificó, pero deshuesaron 2 motores para poder ocupar sus piezas y aún así funcionan a medias. Según CELEC, esas condiciones evidencian fallas catastróficas del sistema de lubricación. Los técnicos de CELEC detectaron que la tecnología del sistema de control y automatización es defectuosa y obsoleta, que compromete la estabilidad de las operaciones, pues hay varias tarjetas de ese sistema que están quemadas o modificadas sin aprobación del fabricante. Bajo esas condiciones, las pruebas que hicieron entre abril y noviembre para una eventual operación fueron fallidas. Los motores lograron operar durante cortos periodos. Hubo problemas en las bombas y válvulas que transportan el diésel hacia las máquinas que no pudieron sostener más de 2 horas de funcionamiento. Por las condiciones mecánicas consideradas deplorables, la vida útil de los equipos se ha consumido hasta en un 50% y las operaciones de esa central representan un riesgo porque tampoco cuentan con sistema contra incendios. Entre otras observaciones, está la infraestructura incompleta. Hay 4 tanques de 200.000 galones para agua y combustible, que no están culminados. Entre mayo y octubre ocurrieron múltiples derrames de combustible. El más preocupante pasó entre el 19 y 20 de septiembre, cuando se regaron 500 galones de diésel, debido a fallas en las válvulas.
Con esta inspección, SELEC justificó la terminación unilateral del contrato con la empresa Austral, con la cual están en arbitraje para resolver este conflicto. Pero mientras dure el proceso, esa compañía confirmó a Televistazo que no dará declaraciones a la prensa, pues también enfrenta una denuncia penal por delincuencia organizada. La fiscalización en la Asamblea Nacional agudiza la pugna entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana. Según ADN, se ha impedido show y politiquería, mientras que el correísmo busca alternativas para ejercer el control, incluso la posibilidad de una autoconvocatoria con ese objetivo. Patricio Díaz tiene la información. La función de fiscalización de la Asamblea no llega a cuajar. Ha estado marcada por la pugna entre oficialismo y correísmo. La investigación de los problemas que vive el país se volvió una carrera por quien llega primero, al menos así lo ha definido el CAL según la ley, a la hora de confirmar la comisión que se encarga de uno u otro tema. La pugna por quien fiscaliza la muerte de neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil fue una de las primeras disputas entre la Comisión de la Niñez, con mayoría del correísmo, y la Comisión de Salud, que tiene mayoría oficialista. La fiscalización del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha mantuvo en tensión a las comisiones de biodiversidad liderada por ADN y la de garantías constitucionales con la mayor representación correísta. Las ministras de Ambiente y Energía no acudieron ni a la mesa de sus coidearios. La investigación de los hechos violentos en el paro indígena también la disputaron en la Comisión de Garantías y la de Seguridad de mayoría oficialista, que al final se quedó a cargo. Los ministros acuden a las comisiones oficialistas, con excepciones. El correísmo ha presentado ante el Pleno 35 cambios de orden del día, en los que ha solicitado 7 comparecencias de ministros y 4 de otras autoridades, pero no ha tenido respaldo. En la Comisión de Fiscalización las críticas son más fuertes. En junio no dio paso al juicio político contra Giancarlo Lofredo por el caso de los niños de las Malvinas. Se sumó el del exministro de Salud Jimmy Martin, que tampoco permitió que se siga. Pero según el oficialismo, sí se hace fiscalización. No es que se ha evitado, lo que pasa es que nosotros tenemos una responsabilidad con los ecuatorianos y la responsabilidad en primer lugar es que no se imponga una agenda politiquera. Para el correísmo hay un bloqueo que supera límites y por eso están buscando una salida que les permita fiscalizar. Autoconvocarnos para exigirle al presidente de la Asamblea Nacional que pare ya con esto de tapar la corrupción y que empiece un verdadero proceso de fiscalización. Pero para eso necesitarían el respaldo de 101 asambleístas, que es imposible con los 78 votos que tiene el oficialismo garantizados. Por ahora, los problemas de la salud pública están en la mesa de salud de mayoría oficialista. No se conoce cuándo habrá un informe. Los contratos fallidos de Progen y ATM en la Comisión de Transparencia, que anuncia su informe para finales de mes. Las dos mantienen esas investigaciones desde junio. Colombia liberó a Naim Massou, prófugo del caso Encuentro, que fue pedido en extradición por Ecuador. Autoridades de ese país informaron que Massou es refugiado y no tiene requerimiento judicial. Jacqueline Rodas con el informe. Naim Massou fue capturado el pasado 23 de enero en Bogotá. Ecuador lo requirió en extradición para que responda por delincuencia organizada en el caso Encuentro, pero Colombia decidió liberarlo. La información llegó este viernes a la Corte Nacional mediante oficios de la policía de Interpol. En la documentación consta que la Fiscalía de Colombia decidió cancelar la orden de captura con fines de extradición y ordenar la inmediata libertad de Gabriel Naim Massou Villarruel. La policía también cita un oficio del Instituto Penitenciario de Colombia. Naim Massou no era requerido por autoridad judicial en Colombia, así como en el extranjero. El estado actual es en libertad dentro del territorio colombiano. Su condición actual es refugiado. Naim Massou, alias El Turco, está prófugo. Fue mencionado en tramas de crimen organizado en el caso Metástasis, donde aparecen los chats entre el narcotraficante asesinado Leandro Norero y Javier Jordán, implicado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Fue procesado por la red de corrupción en las empresas públicas, junto con Danilo Carrera, quien ya fue condenado a 10 años de prisión. Con este revés, el juicio de Massou seguirá suspendido y no podrá ser juzgado en Ecuador.
El Tribunal Anticorrupción y Crimen Organizado, que tiene en sus manos el caso AAA, decidió adelantar el juicio. Inicialmente fijó la audiencia en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 21 procesados más para el 21 de enero de 2026. Pero el juez ponente fue reemplazado. El nuevo juez, Jorge Sánchez, notificó a las partes que el juicio por comercialización ilegal de combustibles empezará el 24 de diciembre y se va a extender hasta el 30 de este mes. Luego, el tribunal se retirará a deliberar previo a dictar la sentencia. Combustibles, con nuevos precios. El cálculo para determinar el precio del diésel se modificó tras un decreto ejecutivo. Desde hoy cuesta 3 centavos menos. Adriana Bermeo explica que las gasolinas Extra y Ecopaís también serán más baratas. Los valores en la siguiente nota. Desde este viernes, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís es más barato. Hasta el 11 de diciembre se cobraba 2,84 y a partir de hoy cuesta 2,73, 11 centavos menos. Este precio se mantendrá hasta el 11 de enero del 2026. A la par, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo que modifica el cálculo para el precio del diésel y con esto se reduce su valor a 2,77, 3 centavos menos, también hasta el 11 de enero. Muy probablemente lo que se hizo es sacrificar el margen de la abastecedora, entiéndase Petroecuador, porque Petroecuador es abastecedora y comercializadora, para lograr cumplir con este ofrecimiento que había hecho el presidente de la República. El presidente Daniel Noboa ofreció en octubre que el galón de diésel bajaría a 2,78 desde el 15 de diciembre y a 2,70 a partir del 15 de febrero del 2026. Para cumplir, en la práctica el gobierno también debe subsidiar desde hoy el precio en 11 centavos, según la Cámara de Distribuidores de Combustibles. Es muy difícil que la variación del WTI, que es la que determina, ¿no?, las bandas y los precios de los combustibles, de acuerdo a las fórmulas, coincida exactamente con lo que había anunciado el presidente. ¿No? Es imposible porque estamos hablando a futuro 2 meses. Con respecto a la gasolina super, el precio sugerido es $3.60. Se llevó a cabo en Quito el 16º Gabinete Binacional entre Ecuador y Perú, liderado por los presidentes Daniel Noboa y José Gerí. Los mandatarios suscribieron 57 compromisos, entre ellos incrementar los controles en la frontera común para el combate al narcotráfico, minería ilegal y otros delitos. Paul Romero con el informe. Ecuador y Perú acordaron realizar operaciones coordinadas en la frontera común para enfrentar al narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, entre otros delitos. La cooperación en seguridad fue el tema central del 16º Gabinete Binacional que se realizó este viernes en el Palacio de Carondelet, liderado por los presidentes Daniel Noboa y José Gerí. La reunión duró 5 horas. Los equipos ministeriales trabajaron en los ejes de seguridad y defensa, producción e inversiones, sectores estratégicos y frente social. Los mandatarios suscribieron 57 compromisos y al final de la reunión ofrecieron una declaración conjunta, sin preguntas de la prensa. Nuestras fronteras tienen que ser reforzadas y hemos coincidido a propuesta del presidente Noboa en usar la tecnología para poder cuidar, resguardar nuestras fronteras, sin que ello quite la presencia de las fuerzas del orden, que tienen que hacer un trabajo complementario a. El Frente de Seguridad de Ecuador y Perú realizará operaciones militares de espejo y reforzará el control territorial en zonas críticas. Los retos que hay con la minería ilegal y el narcotráfico, pero más que nada, hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar. Un diálogo que va a continuar, un diálogo que va a ser esencial para el desarrollo de nuestra región. Mientras más juntos estemos, mejor nos va a ir. Los mandatarios, tampoco sus ministros, precisaron cómo y cuándo realizarán las operaciones coordinadas de seguridad en la frontera común. También suscribieron un memorando de entendimiento en materia de hidrocarburos para el intercambio comercial de petróleo, gas y derivados.
Definieron áreas de planificación, gestión, regulación, protección ambiental, infraestructura transfronteriza. El acuerdo tendrá vigencia de 6 años. Las delegaciones se tomaron la foto oficial en las gradas de Carondelet y el gabinete binacional terminó con la asistencia de los mandatarios y sus ministros al cambio de guardia presidencial de los granaderos de Tarqui. María Corina, un rescate de película. La extracción de María Corina Machado desde Venezuela estuvo a cargo de un ex militar estadounidense, experto en rescates en zonas de conflicto. Brian Stern dirigió la operación denominada Dinamita Dorada. El proceso tuvo una fase terrestre y otra marítima antes de que ella pudiera tomar el vuelo final a Noruega, informa a Pedro Jiménez. María Corina Machado salió de Venezuela en medio de una operación secreta y solo ahora se conocen algunos detalles. Ella había permanecido escondida por más de un año. Algunas fuentes sugieren que en las afueras de Caracas y que este fue el segundo intento para sacarla. La operación estuvo a cargo de Brian Stern, propietario de Grey Bull Rescue, una fundación con actividad en muchos países, especialmente en zonas de conflicto. Hemos rescatado a más de 8.400 personas alrededor del mundo, dijo. Afganistán, Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, Sudán y ahora Venezuela. Él ha dicho que habló con el equipo de Machado el viernes, se desplegaron el domingo y el martes habían completado la misión que tuvo 2 fases. Un componente terrestre y uno marítimo. En la fase terrestre, María Corina fue llevada disfrazada y con peluca hasta el borde costero. Stern dice que debían eludir cualquier sistema de rastreo con reconocimiento facial que tenga el régimen de Venezuela. Luego la marítima, que requirió del traslado desde un punto de la costa venezolana hacia la isla de Curazao. Fue un trayecto nocturno, con mar agitado y en completa oscuridad. Una operación muy complicada, señala, con muchas transiciones en distintos lugares. Y que cada trasbordo es un momento delicado, que es ahí cuando el objetivo puede ser interceptado. Stern dice que esta operación fue financiada con fondos privados, no del gobierno estadounidense. Aunque la administración Trump fue informada para que las acciones antidrogas en el Caribe no fueran a perjudicar el plan. Stern dice que su misión concluyó ahí. Y la respuesta es sí. María Corina Machado dice que sí tuvo apoyo de Estados Unidos. Se refiere a una etapa posterior, cuando por vía aérea, en un avión privado, dejó Curazao. Voló a Bangor, en el estado de Maine, para una escala técnica, y de ahí a Oslo, donde llegó 12 horas después de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. La líder de oposición venezolana, María Corina Machado, dice que está en curso un proceso de transición política en su país y que el presidente electo, Edmundo González, le ha pedido que sea su vicepresidenta. Aseguró que lo va a acompañar en esta nueva y desafiante era. Ella planea regresar a Venezuela cuanto antes, pero espera que se den las condiciones, sobre todo de seguridad. Así también Machado ha pedido a otros países que aumenten la presión contra el régimen de Maduro. Una investigación por crimen organizado llegó hasta el interior de la Fiscalía de Babahoyo. Un operativo desplegado desde Quito terminó con allanamientos, detenciones y la vinculación de una funcionaria que, según la Policía Nacional, filtraba información judicial a la estructura criminal de los Lobos. Veamos. Más de 20 policías y 8 fiscales de la Unidad del Crimen Organizado viajaron desde Quito hasta Babahoyo, en Los Ríos, para allanar la Fiscalía Provincial. En una oficina de archivo incautaron un CPU y teléfonos que serían claves en la investigación que vincula a una funcionaria de esa institución con el grupo criminal Los Lobos. Según la policía, la mujer filtraba información judicial clave y asesoraba directamente a los cabecillas de esta red delictiva. En simultáneo, las autoridades allanaron 6 viviendas en distintos sectores de la ciudad y detuvieron a 6 personas. El operativo denominado Jauría es el resultado de una investigación de 8 meses que, de acuerdo con la policía, permitió identificar el papel de cada involucrado dentro de una estructura dedicada al sicariato, la extorsión y el manejo de armas y droga. La organización era dirigida por 2 hermanos que permanecían detenidos en Turi.
pero que fueron trasladados este viernes a la cárcel de El Encuentro. Que es alias Cholo y alias Colada, los dos son hermanos, son los que ordenaban el tema de sicariato, el tema de vacunas, el tema de extorsiones y también el tema de droga aquí. Ambos fueron capturados tras irrumpir en el destacamento de la ATM de Babahoyo en 2024 y amenazar a los agentes con el cobro de extorsiones mensuales. A pesar de su detención, su actividad delictiva continuó desde prisión. Según cifras policiales, de los 340 asesinatos registrados este año en Babahoyo, al menos el 40% estaría relacionado con este grupo, que también extorsionaba a locales comerciales y viviendas. Hoy debía llevarse a cabo la audiencia del caso Fernando Villavicencio para procesar a 3 cabecillas de la banda de los Lobos. Pero Luis Arboleda, alias Gordo Luis, no aceptó la defensa pública. Dijo que tiene un abogado privado y la diligencia se pospuso. El ambiente fue tenso en el Complejo Judicial Norte de Quito, previo a la audiencia de vinculación de 3 cabecillas de la banda de los Lobos al caso Magnicidio FB por el asesinato de Fernando Villavicencio. En la sala, dispusieron a los periodistas que dejen fuera sus teléfonos celulares y computadores. Luego pidieron que salgan, y la jueza Luz María Ortiz declaró reservada la diligencia. Los abogados de José Serrano y Daniel Salcedo tampoco pudieron quedarse. La puerta se cerró y a los pocos minutos se conoció que la audiencia no se instaló porque Luis Arboleda, alias Gordo Luis, no aceptó al defensor público. Dijo que tiene un abogado privado y que apenas le notificaron ayer. La jueza aceptó. El abogado de las hijas de Fernando Villavicencio teme que sea una maniobra para dilatar el caso y que vuelva a manos de Daniela Ayala, jueza suspendida por quejas presentadas por ellas, por el fiscal y por el ministro del Interior. La acusan de estar del lado de los procesados. Justo hoy vencen los 3 meses de sanción y podía retomar sus funciones. Muy probablemente en la audiencia preparatoria la pasemos con ella. Y ella puede declarar con toda la animadversión que tiene con este proceso hasta una nulidad. Demasiadas coincidencias que ya rayan, creo, en una articulación o una narrativa, yo la veo mafiosa, y no solamente de las personas que están siendo procesadas. Minutos después, se reunió el Pleno del Consejo de la Judicatura e impuso a la jueza una nueva suspensión hasta el 8 de enero. La audiencia se reprogramó para el 26 de diciembre, cuando además de Arboleda, serán procesados Wilmer Chavarría, alias Pipo, quien está preso en España, y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, cuyo paradero se desconoce. Seguimos con más información aquí en Televistazo Estelar. Transportistas de carga piden al gobierno que se retomen las mesas técnicas de seguridad. Ellos afirman que los robos, secuestros y extorsiones se han incrementado, sobre todo en esta época, en diciembre, considerando el flujo comercial del mes. Estefanía Arias con más detalles. Eran las 6:30 de la tarde cuando el conductor de un camión fue secuestrado por 2 delincuentes, uno de ellos armado. En el video se observa cómo se suben a la cabina, lo sacan del asiento y uno de los sospechosos comienza a conducir el vehículo pesado. Al percatarse de la cámara, se tapa el rostro con la camiseta. El hecho ocurrió en el kilómetro 26 de la vía Durán-Tambo, en el sector de Taura. Los asaltantes se llevaron la mercadería y la policía encontró al chofer maniatado a un costado de la carretera. Ese es uno de los puntos que este gremio ya viene denunciando como el más crítico, porque revelan que ahí son interceptados unas 4 veces a la semana. Los otros puntos son en la vía perimetral al salir del puerto de Guayaquil y en el eje vial de la costa que conecta a las provincias de Santo Domingo, Los Ríos y Guayas. Nosotros al promedio del año siquiera unos $500,000 en seguridad. Sí, porque el monitoreo las 24 horas hay que tener una cabina que esté personal monitoreando, pero aún así la delincuencia pone inhibidores y se llevan los vehículos y después los vehículos asoman en otros lugares. Este gremio, integrado por 12,000 transportistas de carga a escala nacional, ya viene denunciando desde hace 2 años robos, secuestros y extorsiones que sufren en las vías. Delitos que se han incrementado, dicen, durante este mes por el movimiento comercial de diciembre. De enero a septiembre de este año ya suman 6,774 vehículos robados, según cifras de la Fiscalía. Guayaquil y Quito son las ciudades con más casos, 1,700 cada una en promedio. Son camionetas que cruzan a los camiones y se desprenden por lo menos unas 7 o 15 personas. Son, como dicen, ¿no?,
grupos delincuentes organizados. Esta situación llevó a Carlos Cueva, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, FENATRAPE, a enviar una carta a la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, en la que solicita se retomen las mesas técnicas de seguridad. Desde julio de 2024 se realiza una reunión mensual. Sin embargo, este mes no ha ocurrido. Pero sí tenemos problemas en el Triunfo, tenemos problemas en la vía Balsar, el Empalme, y un poco más también en el anillo vial de Quevedo. En todas estas zonas son las zonas calientes que nosotros decimos y que nosotros necesitamos solución. Cueva pide que en estas mesas se integren a los representantes más afectados, que son de Guayas, Azuay y Chimborazo, además de la presencia de policías y fuerzas armadas, porque asegura que la delincuencia está acabando con el gremio. Y lo cogieron saliendo de Balsar, ahorita nomás. Mundo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos canceló todos los programas de permisos de reunificación familiar para ciudadanos de Ecuador, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras y sus familiares inmediatos. Según la información colocada en su portal web, los permisos de permanencia temporal bajo este programa quedarán cancelados a partir del 14 de enero, a menos que el extranjero inicie el trámite para la residencia permanente antes del 15 de diciembre. La administración Trump alega que la medida busca evitar que migrantes sin investigaciones de seguridad y de antecedentes penales ingresen al territorio estadounidense usando este recurso. Nicolás Maduro resiste al despliegue militar estadounidense y al reconocimiento internacional a la líder de la oposición, María Corina Machado. La presión no ha derrumbado su régimen, que demuestra que aún mantiene el control total en Venezuela. Nicolás Maduro baila y gobierna en Venezuela, aparentemente imperturbable. Los 4 meses de despliegue estadounidense en el Caribe lo han llevado a movilizar a sus seguidores con más frecuencia y se ha empeñado en demostrar la vulnerabilidad de su pueblo frente al ejército más grande del mundo. ¡Que jamás le fallaré! Su discurso apela al patriotismo, a la negociación, incluso a la protección divina. Frente a nuestro Señor Jesucristo. Maduro no está oculto, sigue apareciendo en actos públicos acompañado de su cúpula, pues su poder no se ha reducido. Nadie se ha sublevado ni lo ha entregado para cobrar la recompensa de $50 millones. El régimen resiste y mantiene su control total de las Fuerzas Armadas que juran lealtad y defender la revolución. Estamos alzados en rebeldía contra la acción nefasta del imperialismo norteamericano. Se blinda con el aumento de la persecución a opositores y miembros de sus filas que levanten sospecha de una posible traición. Y sigue teniendo los poderes públicos bajo su mando. La Asamblea Nacional, por ejemplo, hoy aprobó la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional para desconocer las investigaciones por crímenes de lesa humanidad que existen contra el gobierno de Maduro. En el plano internacional mantiene sus alianzas. Los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, se han ofrecido como mediadores ante la presión estadounidense, pero nunca han dejado de respaldar a Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus funcionarios, incluso la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sostienen que los días de Maduro y su régimen están por terminar. Pero la cuenta que no deja de avanzar son los 12 años, 7 meses y 23 días que lleva aferrado al poder. El presidente de Rusia, Putin, dio su apoyo a Nicolás Maduro en una conversación telefónica que sostuvieron el jueves, según comunicados de Kremlin y el régimen venezolano. Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y respaldó la política de Maduro para defender la soberanía del país ante la presión externa, especialmente de Estados Unidos. Ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con proyectos conjuntos en áreas económicas, energéticas y comerciales. Maduro después añadió que con Putin ratificaron el carácter estratégico y ascendente de las relaciones bilaterales.
Lluvias torrenciales provocaron severas inundaciones en varias regiones del mundo. En Irak, el agua entró con fuerza a viviendas, comercios y escuelas. En Gaza, miles de refugiados están en riesgo y en Estados Unidos, los equipos de rescate ponen a salvo a personas atrapadas en los techos. Merlis González con las imágenes de las emergencias. Al menos 3 personas murieron cuando las inundaciones arrasaron ciudades de la región semiautónoma kurda de Irak tras 2 días de intensa lluvia. Cámaras de seguridad captaron cómo el agua ingresó rápidamente en una escuela, obligando a evacuar a decenas de niños. Lo mismo ocurrió en locales y viviendas, dejando a decenas de personas heridas. Los campamentos de refugiados en la Franja de Gaza se llenan de agua y lodo por el inicio del invierno. Los más afectados son los asentamientos del sur en la zona costera. Ahí el temporal agudiza la crisis humanitaria que enfrentan miles de desplazados por los 2 años de guerra entre Israel y Hamás. En Estados Unidos, días de lluvias torrenciales en el estado de Washington han causado inundaciones históricas. Un video de la Guardia Costera muestra a la tripulación de un helicóptero rescatando a personas que estaban atrapadas en los techos. Las autoridades han ordenado la evacuación de cientos de residentes en zonas de riesgo, pues los servicios meteorológicos advierten que las lluvias podrían empeorar durante la noche, agravando la emergencia. La llamada supergripe también enciende las alertas en Latinoamérica. En Perú se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar posibles contagios de la nueva variante de la influenza AH3N2, una gripe que, aunque no es mortal, es más contagiosa. En esta época navideña, los controles se refuerzan debido al incremento de viajeros hacia Europa y Estados Unidos, donde existe un brote de contagios. Perú está en alerta debido al aumento de enfermedades respiratorias y al incremento de viajes por las fiestas navideñas, especialmente a Estados Unidos y Europa. Se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica para la detección temprana de casos importados de influenza H3N2, conocida como supergripe. El Ministerio de Salud informó que el riesgo de brotes en el país de la variante K es leve a moderado y que aún no ha sido identificada en Sudamérica. Sin embargo, de manera preventiva, están coordinando con los establecimientos de salud y reforzando medidas como el lavado de manos y el uso de mascarilla en grupos vulnerables. Algunos hospitales han tenido que multiplicar las atenciones por problemas respiratorios, pasando de 20 consultas diarias a 50 durante los últimos 2 meses. Acuden pacientes de diferentes edades con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dolores corporales y óseos, molestias oculares y abundante flema. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta epidemiológica por el nuevo brote de la variante K, H3N2, que ha elevado los contagios en Europa, Estados Unidos y Asia. La supergripe no es más mortal, pero sí más contagiosa y afecta de manera severa a adultos mayores y personas con factores de riesgo. En Ciudad de México, miles de personas entonaron las mañanitas en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para conmemorar este 12 de diciembre 494 años de la primera aparición de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Como cada año, desde la noche del 11, familias y peregrinos llenaron el atrio con velas, rezos y ofrendas. La celebración contó con la presencia de cantantes que, con devoción, entonaron la tradicional serenata guadalupana. El ambiente estuvo marcado por la emoción, la fe y el agradecimiento en una de las tradiciones religiosas más importantes del país. Volvemos a temas locales para contarles que la segunda edición del Mitad del Mundo Fashion Week se realiza en Quito, en el Palacio de Cristal de Lichimbía, en el centro de la capital. El evento reúne a reconocidos diseñadores ecuatorianos y también extranjeros. Ana María Palacios con las imágenes y las propuestas más atractivas. Con música folclórica ecuatoriana arrancó el desfile Mitad del Mundo Fashion Week, dando paso a una jornada que celebra el talento y la identidad del país. El
El evento se desarrolla en colaboración con el New York Fashion Week. El objetivo es abrir espacios y generar alianzas que impulsen a los diseñadores ecuatorianos en plataformas de gran relevancia internacional para la industria de la moda. En este evento participan 10 diseñadores ecuatorianos y 10 extranjeros, quienes presentan sus propuestas en una pasarela que fusiona creatividad, cultura y tendencias contemporáneas. Tenemos también diseñadores de Chile como Bad Pink, tenemos Triple X, que es de Estados Unidos, tenemos también Tarak, que es una marca panameña. Marcela Amoroso, de la marca ecuatoriana Puma Rosa, presentó la colección Soñando, inspirada en una paleta de tonos profundos como café oscuro, vino y negro. Trabajo con artesanos y una de las piezas icónicas que tengo hoy en la noche es un traje rojo, una colaboración con un artesano cuencano que él hace plegación de todas las telas y es como si estuvieras jugando con un origami. Arabel Torska sorprendió al público lanzando su primera colección de novias, una propuesta que combina modernidad, romanticismo y detalles que resaltan la feminidad en cada pieza. En esta fase de Corazao tú vas a ver parte de la flora del Ecuador en los trajes pintados a mano. El Mitad del Mundo Fashion Week reafirma su objetivo de posicionar a Ecuador como un referente en la moda regional, impulsando el talento nacional y fortaleciendo vínculos con la industria internacional. Ecuador. Los estragos del clima. Escasas lluvias y altas temperaturas en todo el país han caracterizado los primeros días de diciembre durante la mañana y también en la tarde. En contraste, solo la sierra ha tenido noches y madrugadas sumamente frías. El Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, asegura que en los próximos 10 días no se esperan lluvias significativas y las altas temperaturas se van a mantener. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Diciembre generalmente marca el inicio de la temporada lluviosa en Ecuador. Sin embargo, los primeros días de este mes han sido inusuales. Se han registrado escasas precipitaciones, altas temperaturas durante mañanas y tardes, superando los 32 grados. Además, la radiación ha alcanzado niveles extremadamente altos. Pese a ello, las noches y madrugadas, específicamente en la sierra, han sido muy frías. El INAMI dice que tanto el frío como el calor intenso tienen las mismas causas: el ingreso de masas de aire seco provenientes del oeste y suroeste del país, que han alejado la humedad y las nubes, provocando que la radiación solar sea más intensa en la mañana y evitando que el calor se conserve por las noches. Nosotros lo que tenemos es también llamado un veranillo, porque se está presentando este periodo de época seca en la época lluviosa. Entonces sí, es atípico porque también sí se han dado en diferentes años, o sea, no es que nunca ha pasado, sí ha pasado, y también por eso estamos teniendo zonas puntuales de incendios forestales. Para los próximos 10 días, el INAMI espera condiciones similares, con una ausencia de lluvias significativas. En la Amazonía y en la sierra serán esporádicas, y en la costa se focalizarían en el norte. Las altas temperaturas diurnas también se mantendrán, al menos hasta el 15 de diciembre, sobre todo en Guayas y los ríos en la costa, en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay y Loja en la sierra, y en la Amazonía, en Sucumbíos, Orellana y Napo. Esperamos que ya la última semana de diciembre ya empecemos a ver ya un poco más de presencia de precipitaciones. Por el momento esta semana aún no se esperan precipitaciones intensas. El intenso sol y falta de lluvias podría secar la vegetación e incidir en el aumento de incendios forestales, por lo que el INAMI sugiere tener precauciones. En cuanto al frío nocturno, señalan que será menos intenso y estará entre 11 y 3 grados, solo en zonas puntuales como Carchi, Imbabura y Pichincha. Quito registra casi 2 semanas sin lluvias. Este periodo de sequía ha incrementado el consumo de agua y comienza a afectar a los niveles de algunos sistemas de abastecimiento del servicio de agua potable. Esta situación ha generado reportes ciudadanos sobre la escasez del servicio en diversos sectores de la capital. Joel Vanegas describe la situación.
Quito enfrenta casi 2 semanas sin lluvia y el consumo de agua se dispara. La falta de precipitaciones y el aumento de la radiación duplicó el consumo de agua al día por persona. Mientras el estándar internacional sugiere 100 litros, en la capital es de más de 200 litros en los días de calor intenso. La EPMAPS, empresa que gestiona el agua de Quito, detalla que los sistemas de abastecimiento de agua llevan varios días sin lluvia. Las conducciones occidentales norte y sur 8 y 10 días. El sistema integrado Papayacta 10 días de sequía. El sistema Mica Quito Sur 7 días. Y las conducciones orientales 8 días. En los valles, Cumbayá, Tumbaco, Los Chillos, El Quinche y Guayabamba también van 7 y 8 días seguidos sin precipitaciones. Se incrementa el consumo y eso lo que hace es una disminución del caudal o a veces de la presión de las partes más elevadas de la ciudad y también de los valles, porque en los valles el calor también es más intenso y también utilizan bastante para el riego de las plantas o las áreas verdes. Es donde hemos tenido algunos reportes sobre esta disminución del caudal. En la red social X, algunos ciudadanos han reportado falta de agua en sectores como La Armenia y Cumbayá. La EPMAPS hace algunas recomendaciones para evitar el desabastecimiento: tomar duchas más cortas, evitar lavar autos o regar jardines, reparar filtraciones internas y reutilizar el agua cuando sea posible. El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, el INSPI, respondió tras las denuncias de gremios médicos sobre el deterioro en algunas áreas y retrasos en cuanto a los procesos de adquisición, entre otros asuntos. Aseguran que hay áreas que están siendo intervenidas, que el espacio de contención de tuberculosis ya recibió mantenimiento. Carla Delgado con las reacciones. Gremios médicos denunciaron una serie de problemas en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, entre ellos el deterioro de sus operaciones, fallas en la infraestructura de varias áreas y retrasos en los procesos de compra de reactivos e insumos. Una de las situaciones que más preocupa a los profesionales de la salud es la del área de contención de tuberculosis, que según alertaron llevaba más de 5 meses sin presión negativa, dificultando el procesamiento adecuado de muestras. Hicimos un proceso de mantenimiento el 31 de octubre y el laboratorio está plenamente operativo. Imágenes de las que accedió Televistazo mostraron el estado de otras zonas como la planta de esterilización que lleva más de 60 años en funcionamiento. Pero si encuentran alguna área que ven que está un poco antigua, pues es normal. Tenemos 80 años de antigüedad y en este espacio nuestros edificios tienen 40 años de antigüedad. Como gestión, desde el primer día, nosotros estamos haciendo visitas técnicas a cada laboratorio. Estamos levantando información, no solo de infraestructura, vamos con el equipo de infraestructura, vamos con el equipo de insumos. Sin embargo, en un recorrido por las instalaciones, no se incluyeron espacios que también han sido objeto de denuncias, como el área de toxicología y otras partes del bioterio. El director indicó que otros laboratorios están operativos y que los procesos de compra avanzan en más del 85%. No obstante, Televistazo constató que el laboratorio de bioseguridad nivel 3, inaugurado por el presidente Daniel Noboa a inicios de este año, permanece sin funcionar. El director no lo negó. Cuando nosotros llegamos, lo que identificamos es que este laboratorio no había sido recibido. Para que usted pueda utilizar un área, tiene que estar aceptada. El laboratorio aún no puede ser aceptado porque necesitan completarse algunos procesos de bioseguridad, certificaciones en normas de calidad. Este laboratorio se construyó con una inversión superior a 2 millones. Finalmente, el director del INSPI mencionó que existen planes para construir un nuevo instituto, que tendría un costo aproximado de 45 millones, aunque no precisó fechas para su ejecución. Continuamos con más información. La desnutrición crónica es otro de los principales problemas de salud en la penitenciaría del litoral de Guayaquil. Esta situación, denunciada por familiares y corroborada también por jueces, se vincula además a raciones de comida insuficientes e insalubres, proporcionando justamente por un presupuesto de alimentación que no se actualiza desde el año 2011. Besti Granja con el informe. La desnutrición crónica es otra de las afecciones de salud en la penitenciaría del litoral.
Esta situación se produce en medio de denuncias de familiares sobre las raciones alimenticias. La falta de alimentación adecuada, las porciones adecuadas que no están llegando. Las denuncias coinciden con lo observado por 7 jueces de garantías penitenciarias, quienes realizaron una inspección en septiembre de este año y la plasmaron en un documento al cual Televistazo tuvo acceso. Allí se menciona que encontraron a reos con signos de caquexia, es decir, extrema desnutrición y desgaste físico. Algunos estaban muertos con moscas y tirados en el piso. Sobre la alimentación, el documento judicial describe que la ración alimenticia observada consistía en una porción reducida de arroz, una mínima cantidad de proteína y un vaso de jugo de aproximadamente 3 a 4 dedos de altura, lo que resulta notoriamente insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos de una persona presa. El informe no solo alerta sobre la insuficiencia alimentaria, sino también sobre las pésimas condiciones de su manipulación. Los jueces constataron que los alimentos eran depositados en contenedores plásticos comunes en el patio del pabellón, donde unos internos, en presencia de personal militar, los mezclaban, utilizando fundas plásticas en las manos y un palo de escoba en condiciones manifiestamente insalubres, con presencia evidente de moscas. Mira, esta es la famosa comida, ¿sí ve? Los jueces detallan que el mismo Ministerio de Salud ha advertido que la comida no reúne los parámetros requeridos para garantizar una alimentación adecuada. También en algunos casos es servida en botellas cortadas, tarrinas plásticas y fundas, ante la ausencia de platos, vasos y cubiertos que debería proveer el SNAI o el consorcio Alimentando Ecuador con ALEC, que entrega los alimentos. La compañía fue constituida en julio de 2024, meses antes de ser proveedor del SNAI, según el registro de la Superintendencia de Compañías. Su matriz se ubica en Quito, donde ningún representante atendió a nuestro requerimiento de información. También se negaron a dar entrevistas vía telefónica. Televistazo no encontró información de la empresa en el sistema de contratación pública CERCOP, pero en un informe de rendición de cuentas del SNAI de 2024, se reportó que de junio a octubre del año pasado, la institución pagó más de $9 millones por el servicio en cárceles de Guayas y otras provincias. Estamos a la espera de una versión del SNAI. Un hombre de 33 años fue asesinado esta mañana en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. El ataque fue perpetrado por 2 personas que iban en una moto. Este hecho abre el debate sobre la capacidad de respuesta de la policía frente a la escalada de violencia en esa zona, pese a las advertencias de los propios vecinos sobre el aumento de este tipo de incidentes. Alex Pila con el tema. El personal de criminalística levantó los indicios y reveló que el hombre de 33 años que yacía muerto en la vereda de la avenida Mariscal Sucre tenía antecedentes por hurto y desaparición forzada. Fue uno de los pocos datos revelados por las autoridades. Esto es una muerte selectiva y los causantes son sicarios. El crimen sucedió a las 7:30 de la mañana cuando 2 hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon al menos en 2 ocasiones, según relataron los testigos. La policía confirmó que es un caso de sicariato, pero evitó profundizar en otros hechos violentos recientes, pese a que los habitantes del sector aseguran que los ataques con armas de fuego se han vuelto frecuentes. Pasan robando, asaltando a la gente y uno como ciudadano de aquí, como morador del barrio, se llama a la policía, pero se hacen de los oídos sordos. E inclusive aquí en La Legarda y Maliarte, le venden la droga, pero a diestra y siniestra. Los moradores cuestionan que aunque los casos se repiten, no se ejecutan operativos sostenidos ni presencia permanente de uniformados. Los bomberos reconocen que en los últimos días han atendido incidentes similares, pero las autoridades policiales no han transparentado la información ni informado de una estrategia para frenar los ataques. Tendríamos que revisar, personalmente he sido despachado 3 veces para este tipo de incidentes. ¿Cuántas personas han sido atracadas, asesinadas? Eso le doy otro momento con las cifras reales. Ahorita estamos hablando en este caso. Muchas gracias, buenos días. El cuerpo fue trasladado a la morgue mientras continúan las investigaciones, pero en la zona de Cotocollao, al norte de Quito, persiste la preocupación y la duda. ¿Está la policía actuando con la celeridad y contundencia necesaria para frenar los crímenes en la zona? Hasta ahora las autoridades no han dado respuesta.
Y en este año, 53.000 operaciones militares se han ejecutado en el país, según datos del Ministerio de Defensa. Además, en Santa Elena se capturó a alias Caleño o Cali, cabecilla del Clan del Golfo de Colombia. Estefanía Arias con el resumen de los operativos. 5 bocaminas ilegales fueron destruidas durante un operativo del bloque de seguridad en el cantón Chillanes, provincia de Bolívar. Según las autoridades, se decomisó material aurífero, explosivos y herramientas para extraer oro de forma clandestina. El gobierno nacional informó que este año se han realizado 53.000 operaciones militares en las fronteras, enfocadas en combatir el narcotráfico, contrabando y minería ilegal. Estos operativos han dejado una afectación de $243 millones a las economías criminales. En la provincia de Santa Elena fue detenido Antonio Quintero, alias Caleño o Cali. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, en su cuenta de X, señalando que es el cabecilla del Clan del Golfo de Colombia. Caleño tenía una boleta de difusión azul de la Interpol. Además, registra antecedentes por asesinato y asociación ilícita. Durante el operativo también se detuvo a 8 ciudadanos colombianos. Un policía se salvó de un ataque armado en la ciudadela Mucho Lote 1, en el norte de Guayaquil. El agente estaba en su día libre cuando le dispararon desde una furgoneta. El hombre resultó ileso, pero los tiros destruyeron una ventana y parabrisas del auto que conducía. Agentes de criminalística recogieron al menos 7 restos de bala en la zona. Una noticia lamentable. 2 primos de 5 y 6 años murieron ahogados en un reservorio de agua sin protección en la comunidad Pulchico, en Guamote. El tanque utilizado para riego y sin cercos se convirtió en una trampa mortal cuando los niños regresaban a casa después de clases. Este caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que representan este tipo de estructuras en las zonas rurales. Veamos. 2 niños de 5 y 6 años de edad murieron ahogados tras caer en un reservorio de agua en la comunidad Pulchico, en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Las víctimas fueron identificadas como Alex Guaraca y Nancy Daquilema, quienes eran primos. El hecho ocurrió este jueves cuando los menores retornaban a sus hogares después de asistir a clases. En el camino cayeron a un tanque de agua utilizada para riego que se encuentra a cielo abierto y sin medidas de protección. Los niños quedan netamente en la escuela y tarde para regresar. Lamentablemente cogemos en esa manera que había un reservorio de agua y entonces los niños, ustedes saben, son muy inquietudosos, entonces a lo mejor ellos le acercaron, le resbalaron, le cayeron en agua. La ausencia de medidas de seguridad en este tipo de reservorios representa un riesgo. En el lugar no existe cercos ni muros que impidan el acceso, lo que los convierte en una amenaza no solo para niños, sino también para adultos. Tampoco hay seguridad en lo que hacen esos tanques de reservorios. Por eso se les pide a las comunidades mejor que hagan un cerramiento para que no evitar estos tipos de emergencias. La prefectura de Chimborazo es la entidad encargada de regular la instalación de reservorios de agua para riego. Sin embargo, en este caso, el tanque habría sido construido de manera directa por una familia de la comunidad. La mañana de este viernes, tras la autopsia correspondiente, los cuerpos fueron retirados del centro forense de Riobamba y trasladados hasta la comunidad Pulchico, donde serán sepultados. Y con la llegada de diciembre también incrementan los riesgos en el manejo de explosivos y con ello las afectaciones a causa de la pirotecnia. Según el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, los casos se concentran principalmente en Guayas, Bolívar, Tungurahua y Azuay. Vanessa Robles conversó con especialistas sobre los riesgos. Mucha atención. Giuseppe Escandón tiene 35 años y se define como el testimonio de que de los errores se aprende. Se refiere al uso de la pirotecnia, pues él tenía 21 años ese 1 de enero del 2012, cuando jugaba con camaretas junto a sus amigos del suburbio de Guayaquil y perdió sus manos. Estábamos queriendo armar como algo mucho más fuerte y en el momento que estábamos haciendo eso fue que eso se estalló. La explosión provocó que las manos desaparecieran.
13 años han pasado ya desde ese episodio. Ahora trabaja en su taller de mecánica y pintura y ha adaptado sus herramientas a su actual condición. Pero no se cansa de repetir este mensaje. Los niños están como que buscando las camaretas que no se explotaron y cosas así. Entonces a veces los padres ni siquiera saben dónde están sus hijos. Yo venía haciendo año a año esa situación y nunca había pasado nada hasta que ocurrió. El Grupo de Intervención y Rescate lidera desde hace 20 años una campaña preventiva Pirotecnia no es un juego de niños, que se activa durante este mes por manipulaciones irresponsables en estos artefactos, cuyo alcance podría ser letal. 20 gramos de pólvora es lo que generalmente están constituidas las camaretas. Y eso a su vez puede generarte una amputación o pérdida de un dedo o de una mano. Según sus registros, las provincias con más casos de fabricaciones artesanales al margen de la ley son Guayas, Tungurahua, Azuay y Bolívar. Parte de las últimas incautaciones se dieron en domicilios de Guayaquil y Durán, donde habían almacenados 18.000 camaretas, 2.700 volcanes, tumbacasas, chispeadores, químicos como azufre y salitre, además de carbón vegetal. El Cuerpo de Bomberos en Quito se unió a la iniciativa mediante una campaña similar, aunque detallan que en los últimos 5 años no han tenido registros de niños afectados por pirotecnia. El peligro persiste. Diciembre generalmente tenemos una media de entre 15 y 20 incendios estructurales en todo el mes. Las sanciones por elaborar o comercializar material pirotécnico sin la debida autorización, según el artículo 396 del COIP, tiene hasta 1 mes de prisión. Este sábado la izquierda democrática llevará a cabo su convención nacional para elegir su nueva dirigencia tras varios años de intentos fallidos. Sin embargo, la convocatoria enfrenta cuestionamientos por parte del alcalde de Cuenca, quien aspira a liderar el partido. Patricio Díaz presenta los detalles. La izquierda democrática lleva más de 3 años de disputas internas que ponen en riesgo al tradicional Partido Naranja. Luego de 5 convocatorias caídas para renovar la dirigencia, este sábado esperan tener un nuevo presidente, pero las cosas no son tan fáciles. Hay una lista única liderada por el presidente de la izquierda democrática en Manabí, Marcos Dueñas, y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, electo por el partido. Dice que quiere participar, pero para él, la convocatoria tiene vicios de ilegalidad. Por eso, no se inscribió. Por la simple razón de que si es que el padrón sigue teniendo las mismas irregularidades, si es que están miembros que tienen que votar, que no tienen que estar, ¿cuál es el sentido de validar un proceso? Estaría diciendo que no se le ha permitido participar y esto es completamente falso, porque para participar tienen que inscribir listas, tienen que seguir procesos, tienen que tener apoyo de otras provincias. Eso no convence al alcalde Zamora. Habla de incumplimientos en plazos y otras irregularidades y dice que si se da la convención, tomará acciones. Obviamente plantearemos los recursos subjetivos que en ley correspondan para que lamentablemente, y creo que ya por la jurisprudencia dada, volverán a rechazar una convención nacional. La actual presidenta asegura que está cumpliendo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que ha hecho un seguimiento de su dictamen y les impuso plazos. La tradicional izquierda democrática, que tuvo como líder al expresidente Rodrigo Borja, ha ido en un continuo declive por pugnas internas, que por ejemplo no le permitieron llegar en el último proceso electoral a la Asamblea, ni siquiera con un representante. Parados ahí, Joel, cuéntanos. Luego de las fiestas de Quito se empieza a encender el ambiente navideño en la capital. En este momento me encuentro en el Panecillo, uno de los miradores más importantes e icónicos, no solo de Quito, sino también del país. En este momento se ha llevado a cabo el encendido del pesebre más grande de la capital, que está compuesto por algunas figuras que superan los 30 metros de altura. También es importante en este sector la Virgen de Legarda, que tiene 42 metros, que obviamente todo alrededor de ella se ha armado un pesebre que representa, bueno, la Navidad, la cuna de Cristo, del Niño Jesús, los Reyes Magos y más. En este momento podemos ver que cientos de personas han venido esta noche a disfrutar de este encendido, que es considerado también uno de los pesebres más altos de Sudamérica. Y una institución educativa en este punto
bueno, está dando un show artístico, es una banda de paz, hay bastoneras, hay bengalas también con los colores navideños que precisamente están ambientando el lugar para que cientos de personas disfruten de este encendido del pesebre más grande de la capital. Hay como 10,000 bombillos al menos que iluminan y esta tradición lleva al menos 20 años en la capital. Así empiezan las fiestas, bueno, de Navidad también en Quito. Muchas personas ya se han tomado fotografías, pero muchos que no han venido esta noche lo pueden hacer las próximas semanas hasta el 6 de enero. Gracias, Joel, por tu informe desde el sector del Panecillo, un sitio emblemático de la ciudad de Quito. Y ahora desde Esmeraldas salió hoy la taza de chocolate caliente más grande del planeta. Una preparación hecha con cacao de la provincia y miles de litros de leche convirtió al Parque Central en el punto de origen de este récord mundial. En Esmeraldas, el chocolate hoy no entró en una olla común, se preparó en una escala inusual y con un objetivo claro, romper un récord Guinness, superar los 4.816 litros y arrebatarle a México la marca obtenida en 2018 con la taza de chocolate caliente más grande del planeta. Desde temprano en el Parque Central 20 de marzo, el primer paso fue descargar más de 6.000 litros de leche desde un tanquero cisterna. El contenido se virtió en una enorme olla con forma de taza. Mientras la leche comenzaba a calentarse, 20 mujeres trabajaban en paralelo en 2 cocinas industriales. Allí varias ollas más pequeñas llevaban al hervor agua con clavo de olor, pimienta dulce, canela en rama y en polvo, azúcar y una pizca de sal. Esa mezcla aromática se convertiría más tarde en la base del chocolate. El ingrediente protagonista fue donado por productores de 3 comunidades. Batimos récord porque en 3 días recolectamos 36 quintales de cacao fino en aroma. La chef encargada de la preparación, Paola Yagual, explicó que el proceso requirió precisión. En cantidad estamos hablando de 1.200 kilogramos de chocolate, estamos hablando de 8 quintales de azúcar. Tras 5 horas de preparación, la chef dio el visto bueno y el chocolate caliente comenzó a repartirse de forma gratuita. Alrededor de 300 personas formaron filas. Está muy rico. Qué orgullo que sea de aquí, de nosotros, de nuestra tierra verde, Esmeralda. Está muy bueno, que sigan haciendo así para todos los niños de Esmeralda. A las 6 de la tarde, la juez oficial de Guinness World Records, Natalie Ramírez, se pronunció ante los organizadores y confirmó que el objetivo se cumplió. Esmeraldas superó la marca anterior y se convirtió en la nueva poseedora del récord mundial de la taza de chocolate caliente más grande del planeta, con un total de 6.361 litros. En Quito se realizó el primer concierto en homenaje a la música ecuatoriana, volumen 1. En el evento participaron artistas como John Peter, Guanaco, Hipatia Balseca, Mariela Condo y músicos como Alex Alvear, entre otros. Veamos. Guanaco y John Peter cantaron juntos en la primera edición del concierto en homenaje a la música ecuatoriana, volumen 1. Un evento que celebra la riqueza musical del Ecuador de los últimos años. Y cuando vemos hacia atrás, vemos que cada generación ha tenido música increíble desde hace muchísimo tiempo, entonces es reconocer esa labor de los maestros compositores, de los sonidos ancestrales, es sentirnos ecuatorianos. Personajes como el Diablo de Píllaro, Danza, la banda sinfónica y el coro de Pichincha interpretaron temas emblemáticos del país. También participaron Pancho Terán, Pueblo Nuevo y Mariela Condo. Patti Ray, Hipatia Balseca y Ceci Narváez compartieron el escenario. Los músicos Alex Alvear e Ibis Flies presentaron el proyecto musical Colectivo Ecuador, un ensamble conformado por artistas indígenas, afroecuatorianos y mestizos.
agarramos temas y los sacamos de su entorno convencional y le añadimos sonoridades, le añadimos texturas que son muy características del Ecuador. Algunos géneros que estamos experimentando está el bolero, el danzón, el pasillo, el ska. Bueno, es una mezcla muy ecléctica de versiones de estos temas. Realizaron nuevos arreglos de canciones de reconocidos artistas nacionales. He hecho arreglos de 10 canciones emblemáticas, de La Máquina Camaleón, de Sally Mileto, incluso de la zona urbana también del John Briel y de Waldo King, ¿me entiendes? Entonces hay todo un abanico de música muy bacán. Un encuentro que reunió a agrupaciones de diversos géneros en el Teatro de la Casa de la Cultura en Quito. Ecuaterra. Queremos contarles ahora que en Tungurahua, las lagunas de San Borja, en Patate, concentran bosques, pajonales y pendientes que guían el agua desde las cumbres hacia las comunidades de esa provincia. En sus más de 950 hectáreas abriga a patos, venados y los lobos de páramo. Sandy Espinosa con una nueva entrega de Ecuaterra. Gracias por su sintonía, amigos. Recuerde que los detalles de los eventos culturales los encuentra en ecuavisa.com. Y más información también, por cierto, del campeonato de fútbol ecuatoriano en nuestras redes sociales. Las noticias también continúan, por supuesto, este fin de semana en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play, donde pueden revisar todas nuestras emisiones en vivo. Buenas noches y buen fin de semana.